Bueno, voy viendo que se van sumando de a poquito. Y ahí ya tenemos. Bueno, ahora te doy la entrada, Nori. Les cuento, bueno, primero gracias por, por estar otra vez en estos vivos. Eh, Recién me fijé y hace un mes que empecé a hacer estos vivos, en algunos casos vía Instagram, en otros casos vía Facebook. Y en estos últimos, el de la semana pasada, tuve la enorme alegría de tener un invitado especial y hoy también, pero hoy va a ser un compartir experiencias, así que la voy a buscar por aquí, que ya vi que está conectada, a Nori, que pertenece a una organización que se llama Mi Cuerpo. Ahora ella va a contar bien igual si lo estoy diciendo como corresponde. eh, Mi Cuerpo, Mi Crop. eh, a ver, todavía no la tengo, a ver, sí. Ahí dice Mi Cuerpo se unió. A ver si te tengo, Nori, por acá para que podamos empezar a conversar. La veo a Salca, pero no veo. A ver si está. Y si no, hacemos como la vez pasada, Nori, te pido que vos me busques y. A ver, por ahí la. A ver. eh, a ver. Bueno, voy contando igual mientras tanto. Hoy la idea es compartir experiencias. Dígame además si se va escuchando bien. Yo estoy tratando esta vez de no tocar el micrófono, así que váyanme comentando si se escucha correctamente, si no hay problema con el micrófono, si se escucha bien, desde dónde eh, están mirando. Y les voy contando entonces que hoy la idea es trabajar con esta experiencia de talleres, que en este caso yo voy a contar un poco la experiencia en colegio secundario aquí en Argentina y con Nori lo que vamos a hacer es compartir un poco la experiencia que ellas tienen en Colombia, en esta organización, donde además son yo conté un poquito en el Facebook, que son de distintas nacionalidades. Salca es danesa, que es quien coordina esta organización, y Nori es mexicana y Sharon creo que es colombiana, y, y ellas utilizan el juego, entre otras actividades, para trabajar en colegios secundarios allá en Popayán y en Cali, si no me confundo. Así que, bueno, un poco la idea es compartir experiencias, comentar. Yo además tengo ganas esta semana de ir compartiendo eh, distintas experiencias. Ahí Roxana me dice, hola, bueno, váyanme contando si se me escucha bien. Yo voy a tratar esta vez de no tocar tanto el micrófono. A ver, ahí me dicen, se escucha muy bajo, ahí se escucha mejor. Porque la otra vez me decían que se escuchaba el sonido que yo hacía cada vez que tocaba el micrófono. Ya ahora encargué un micrófono nuevo, pero todavía no me llegó. Hola Susana, que está por ahí. Bueno, por ejemplo, experiencias de Susana y de Yela lo voy a compartir en la semana. Acá me dicen de La Plata. Bueno, pero no la veo a Nori. ¿Dónde anda Nori? Ahí está, a ver. Eh, a ver si puedo, Nori, invitarte. Y si no, por favor, eh, Nori, pedime. Ahí está, a ver, ahí te invité. Agregar. Esperando. A ver. Hola de nuevo, desde General Belgrano, qué bueno. Bueno, ahí me van contando. Sí, por ahí se está uniendo ya. ¿No se escucha nada? Trabajamos. A ver. A ver ahí, Nori, se te está empezando a escuchar. Váyanme diciendo esto, si se escucha bien. Yo ahora ya me acerqué el micrófono. Ahí, Nori, se te está escuchando que estás poniendo el micrófono, pero todavía la imagen no se ve. Hola, sí, ¿sí me escuchan entonces?
Escuchar, ahora se escucha, no, no te vemos. Sí, me dicen por ahí que se escucha bien. Todavía no te vemos, pero a mí me figura así como que está intentando. Sí, ahí van diciendo que se escucha. ¿Qué será? Veamos el tema. ¿Y estás desde un celular? Sí, porque el compu es bastante Eh, problemático. sí. Ay, vaya a saber, ¿será la conexión? Tal vez. Bueno, y si Intentamos, no, a ver, intentamos ¿querés intentar de nuevo? salgo Dale, y bueno. intentemos de nuevo. Dale, dale. Y ahí vemos. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Contaba, por ahí, Susana, algo me pusiste, pero te me perdiste. Que en esta semana yo quiero compartir actividades que hayan ido haciendo en colegios secundarios, así que mándenme por inbox en poner en juego. Yo tengo la experiencia que hizo Susana para el 8M, que no la voy a contar, quiero que la vean, que fue muy linda con respecto a ver ahora de nuevo te doy la entrada a Nori, a ver si ahora podemos. Eh, y entonces un poco la idea sería esta semana que va a comenzar comentar esto. A ver, ahora sí, se te escucha y se te ve. Ah, Bueno, ¿cómo estás, Nori? Bienvenida. muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y la invitación. Bueno, yo conté un poquitito, pero me gustaría que vos cuentes un poco de qué se trata el proyecto, como para que ahí empecemos a un poco a conversar e intercambiar esto de las experiencias con adolescentes, fundamentalmente desde el juego, pero podemos charlar un poco de otras cuestiones también, de lo que es trabajar con adolescentes y educación sexual integral. Claro. Pues mira, te cuento también un poquito de la historia del proyecto de la fundación. Perfecto. Salca la inició en el 2017 y yo me uní en el 2018. Ella empezó trabajando sola, luego me uní yo y ya ha ido creciendo el equipo, afortunadamente. Trabajamos en colegios públicos principalmente. La idea era iniciar con educación sexual integral y los temas en realidad al inicio eran un tanto básicos, ¿sí? Como métodos anticonceptivos, conocer el cuerpo, pero siempre, siempre con la necesidad de hablar sin tabús, como que con la idea de hablar de joven a joven, ¿no? Digo, no somos muy jóvenes, pero sí que eso facilita muchísimo las cosas a la hora de entablar la conversación con los adolescentes. Y algo para contar, digo, quizás yo conozco el proyecto, pero para que comenten, ustedes trabajan de manera externa, o sea, no trabajan en las instituciones, sino que vienen justamente desde esta organización, ¿no? Sí, claro, es una fundación sin ánimo de lucros y entonces nosotras vamos y les ofrecemos los talleres a los colegios públicos, ¿no? En su mayoría son públicos y bueno, acá el Ministerio de Educación les exige como tal que los estudiantes reciban una cátedra de educación sexual integral. Muchas veces en los colegios no tienen la capacidad para hacerlo, no tienen la formación, y en su mayoría lo que he entendido es que se lo delegan como por lo regular a profesores que dan como biología o ciencias naturales, algo Bueno, así. eso es parecido acá, Ujú. en general acá también pasa eso. Entonces, muchas veces, como el servicio que nosotros les ofrecemos a los colegios es totalmente gratuito, no les cobramos nada, porque nosotras nos financiamos de otra manera, entonces, con donaciones, etcétera. Entonces, muy gustosos reciben como el proyecto y en Claro. general creo que nos ha ido muy bien, lo han recibido bastante bien y hay colegios en los que llevamos, si no estoy mal, Salca desde que inició ha seguido en esos colegios, yo también desde que inicié acá en Popayán porque son dos ciudades distintas al sur de Colombia. Salca en Cali y yo estoy en Popayán. Entonces, pues yo también he trabajado desde que inicié, he seguido con algunos colegios de cada año, entonces eso ha sido muy, muy chévere porque nos permite también darle una continuidad al trabajo, ver un poco, pues, los resultados.
Bien. Y hoy un poco se están manejando a través de las redes, ¿no? O sea, Sí. siguen en contacto, pero a través de las redes. Sí, sí, claro, pues esto de la cuarentena nos vino a cambiar totalmente a todas las personas, yo creo, nuestra manera de trabajar y siento que lo que el resta del año, pues es como un sentir muy personal, no creo que podamos regresar a los colegios porque si retoman actividades este año, dudo mucho que nos den como el espacio para iniciar a trabajar, ¿no? Supongo que van a tener que recuperar el tiempo como perdido. Y sí, estamos metiéndole mucho trabajo, mucha energía a las redes sociales, que me parece que es una manera muy buena de mantener el contacto y poder aprovecharlo, ¿no? Ya sea con dinámicas, tenemos un blog, entonces en el blog subíamos cada 15 días un artículo, ahora lo hacemos cada semana. Entonces tuvimos como una semana temática y dio muy buen resultado, entonces la idea es como tener por lo menos una semana temática al mes en las redes sociales. Es que hay algo, me parece que, digo, y esto nos pasa, les pasa a ustedes y nos pasa también acá en Argentina, esto que vos planteabas, ¿no? A veces que queda de alguna manera de costado el tema de la educación sexual integral, que también es un desafío, y es un desafío continuarla ahora de manera virtual, por lo menos si esto sigue de manera virtual a nivel de educación, que podamos seguir trabajando, o sea, que no se corra ese tema, porque bueno, hay otros a los que quizás se les da más espacio. Un poco acá se está tratando, no en todos los casos se puede, pero bueno, es muy importante esto que ustedes hicieron y que yo contaba esta semana que yo compartí un juego similar que habías armado vos para las redes, lo que pasa que, bueno, vos lo habías armado más pensando en los adolescentes que le siguen, que son más el público de ustedes, y yo lo armé un poco más con las preguntas que correspondían a los adultos, pero tiene que ver con esto, con seguir en contacto de alguna manera. Bueno, yo Claro. quería contar un poco la idea que habíamos conversado en este encuentro así virtual de Argentina y de Colombia, de alguna manera, era charlar un poco de cómo llevan ustedes adelante los talleres desde el juego, desde lo lúdico, y yo quería tocar como algunos puntos en el mes de diciembre. Así como ustedes tienen blog, en la página yo tengo blog también, pero en este caso cada 15 días voy armando. Yo había planteado como algunos puntos que eran importantes en el momento de trabajar con el juego, ¿no? De animarse en el colegio secundario, porque además me parece que pasa por ahí, ¿no? Esta idea a Sí. veces de que los chicos más grandes no juegan o no se animan a jugar. Y yo había marcado como algunas cosas que era que quizás el juego facilita el animarse a preguntar, que generan mayor interacción, quizás entre los adolescentes, que promueven la búsqueda de la información, que facilitan, que rompen el hielo, que hacen que esto que es más divertido, porque bueno, tienen que ser un poco esos juegos más divertidos también, hacen también que se animen a preguntar. ¿Qué de todas estas cosas ustedes observaron en estos talleres o no? O qué otras aparecieron cuando usan el juego, cuando usan los juegos para trabajar estos temas de educación sexual integral? Yo creo que justamente como lo dices, siempre pensamos como el juego para los niños, para los pequeños, para tal vez entretenerlos, ¿no? Pero pues, tú lo sabes mucho más que yo, ¿no? El juego permite muchísimo el aprendizaje, incluso para mí. Como dato así curioso, recién llegaron los juegos acá conmigo, lo primero que hice fue jugar el de Cyclic con mi novio, ¿no? Que tiene casi 30 años, y también estaba súper divertido y me decía como, hay muchas cosas que no sé. Entonces, a la hora de llevarlo al aula de clases, es justamente esas cosas que dices, como la interacción a la hora de hablar ciertos temas. Por ejemplo, el de Cyclic, pues como que los chicos al principio se sacan mucho de onda, como decimos en México, porque es como, ¿por qué voy a hablar de eso? ¿Por qué me tocan este tema, no? Si a mí no me pasa eso. Y justamente empieza a haber una interacción entre las chicas, al menos yo cuando me toca jugarlo, les digo que haya equipos que sean mixtos, que sean chicas y chicos, como
yo les digo para que se ayuden, pero justamente es para que haya este diálogo de ver cómo reaccionan los chicos, qué les responden las chicas, entonces ya hay una interacción bien interesante ahí. Y el del romper el hielo creo que es como el que más resalta porque hay muchas preguntas que tal vez en algún momento no se atreven a expresar como tal, pero que ya lo ven ahí en las cartas y que tal vez no lo entienden o como para poder contestar bien se atreven a preguntar. Por ejemplo, en el de Cyclic, como que les hacía mucho ruido esa pregunta de que si todas, no recuerdo muy bien la pregunta, pero de que si las personas que menstruaban eran mujeres siempre o algo así. Y entonces era como, pero ¿cómo? ¿Por qué? Entonces ahí hubo una apertura para hablar de las personas trans, ¿no? Y hubo un caso muy curioso porque terminé como hablando mucho al respecto, era una chica, recuerdo, y me hacía más preguntas y terminó preguntándome que si los hombres se pueden embarazar, ¿no? Entonces ahí fue otro tema también bien amplio para dialogar. Y hay uno que me parece como muy curioso, que es en el juego de la edad del pavo, que nosotras les explicamos cómo pueden jugarlo, pero terminan como o jugándolo como a ellos les parezca más divertido. Han encontrado muchas dinámicas diferentes que yo he visto, no sé, más de 5 formas diferentes de que lo han jugado en el aula. Y una pregunta que surge mucho, porque, o sea, al principio porque no entienden la palabra, la de polución nocturna, es como, ¿qué es eso? Entonces yo les empiezo a decir, bueno, son los sueños húmedos, y yo he visto muchas caras de chicos como de un poco de vergüenza ante la reacción de sus compañeras, de las niñas, ¿de verdad les pasa eso? Y los chicos como, pero entonces es una apertura de hablar de sí, es normal, sucede en la adolescencia, entonces hay como muchos temas que se prestan y sobre todo es eso, el romper el hielo para poder dialogar de algunos temas que a veces pueden ser más incómodos que otros. Y a partir de jugar, por ejemplo, ¿les ha pasado de que a partir del juego vayan a buscar la información, lo hacen antes? ¿Cómo un poco la idea también es que podamos ver, yo igual además voy a compartir ahora como otras ideas de juegos, digo, vos estás nombrando de pronto, que ustedes también tienen otro juego, ¿no? Que son unas cartas que vienen de Sí, un libro, ¿no? ¿Cómo se llama? de Bulba Gallery, pero no hemos tenido Sí, la oportunidad de aplicarlas, todavía de porque jugarlo. está el tiempo del envío y todo esto, no hemos tenido la oportunidad de aplicarlas aún. Bien, pero a partir del juego, ustedes se han encontrado, por ejemplo, que vos decías lo de las preguntas. ¿Y cómo trabajan a partir de esas preguntas? ¿Hacen en ese momento la búsqueda de información? ¿Queda en manos de los profesores? ¿Cómo se han manejado en general? Yo igual después cuento también de mis experiencias, ¿no? Si no parece un reportaje que estoy. Creo que ha sido muy diverso cada experiencia con cada grupo. Nosotras tenemos, digamos, 2 programas de talleres, ¿sí? Que es un taller que trabajamos sobre todo con grados novenos acá y ese taller es más completo en cuanto a la sexualidad. Hablamos de métodos anticonceptivos, ITS, diversidad sexual, un montón de conceptos que son más o menos unos Noveno sería qué edad. Noveno para ustedes, ¿qué edad sería? son como de 14 años más o menos. Ah, Ujú. perfecto. Y, y está el otro que es con el que aprovechamos para jugar los juegos, el de Cyclic y la Edad del Pavo, que son para los de octavo, un año más jóvenes. Y ahí, por lo regular, lo que hacemos es que es un taller sobre menstruación, que es solo para chicas en un primer inicio. Damos el taller, hablamos, dialogamos, sacamos como algunas cosas que a ellas les gustaría que supieran sus compañeros varones. Y entonces en la segunda mitad del taller se unen los chicos y hay veces que ellas se animan a exponer los temas, hay veces que les da un poquito de pena, pero entonces pues ya seríamos nosotras las que los exponemos. Y ahí surgen dudas a veces y a la siguiente sesión aprovechamos para jugar los juegos.
Entonces ya vienen arrastrando un poco de dudas, tal vez desde el taller incluso. Yo con un colegio lo hice completamente al revés. Entonces lo primero que hice fue jugar. La primera sesión solo fue jugar y eso les gustó mucho. Yo los vi que les motivó bastante porque pues iniciamos con un juego, entonces ya la siguiente sesión iban más animados. Y, y claro, entonces surgieron muchas dudas, pero también lo que yo hago es como que levanten la mano en el momento en que tengan una duda y yo se las respondo, ¿no? Y la respondo para todo el grupo, aunque los demás sigan jugando. Entonces, yo me di cuenta que para la siguiente sesión, que ya era el taller como tal, ya tenían algunas dudas más claras, ya no tenían tantas dudas tal vez, ya tenían algunos conceptos durante el taller ya más visualizados. Pero también nosotras trabajamos con un libro que se llama El libro de la vagina, en su versión en español. Son unas chicas de Oslo, son médicas que escriben sobre la sexualidad, pero de una manera como muy relajada, muy un tanto cómica a veces. Entonces nosotras donamos un libro o dos o tres, según sea el caso, en cada colegio en el que trabajamos. Entonces siempre les recordamos, ahí se queda ese libro, cualquier duda que tengan la pueden ir a consultar. Y yo me di cuenta que en este último colegio que te cuento, fueron al otro día o después de esa clase a la biblioteca a buscar el libro porque les había quedado como algunas dudas o ganas de saber un poquito más. Entonces, también nos pasamos con esa herramienta. Y vos un poco sos la que manejás las redes. Sí. Te encontrás con muchas preguntas, aparecen muchas preguntas en las redes. Digo, yo hoy veía que habían estado publicando con el tema de la masturbación, la semana pasada creo que habían hablado de los órganos y del cuerpo, de cómo era el cuerpo, y ahí aparecen muchas preguntas, ¿se animan a preguntar en general? Sí, hace tiempo iniciamos con algo que le decíamos preguntas anónimas, con la idea de que se animaran como a preguntarnos cualquier duda referente a la sexualidad y poder responderla, pues sí, públicamente, porque así pues varias personas podían aprender también o salir de la duda, pero nunca mencionar quién preguntó eso. Hay días en los que no lo hacemos cada semana, lo hacemos muy de vez en cuando, pero hay días en los que se animan a preguntar más, hay otros días que no tanto. Por ejemplo, creo que fue el miércoles que hicimos esa actividad y solamente hubo una pregunta, pero sí les hacemos constantemente como dinámicas de como esta que dices tú del día, creo que fue ayer, fue el día de la masturbación, entonces fue como compartan los mitos de la masturbación. Pero en general, además de estas actividades, muchas veces, tanto en Facebook como en Instagram, llegan dudas así sin ninguna dinámica previa, simplemente nos escriben como, oye, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? O tengo una duda, ¿qué pasa cuando esto? Entonces, sí constantemente se acercan y eso me gusta bastante, que darnos cuenta que por lo menos sirve para que se acercan a consultar pues sus dudas. Bien. ¿Y qué temas en general son los que ustedes abordan? ¿Cuáles son los temas que les parecen como los grandes ejes sobre los cuales trabajan? Y en todo caso lo que podemos hacer, si querés, es ir como contando, yo puedo ir contando algunas actividades y qué otras actividades hacen ustedes con respecto a cada uno de esos temas, que pueden ser juegos o pueden ser otros trabajos. Por ejemplo, ¿cuáles serían perdón, yo porque vi género que tengo anotado, los ejes sobre los cuales trabajan? Sí, pues Uno género. en cuanto, sí, claro, manejamos, por ejemplo, conceptos básicos de que para que entiendan qué es el género, qué es el sexo biológico, qué es la diversidad sexual, qué es la preferencia sexual. Todo eso porque a veces lo utilizamos y no entendemos. Tenemos también uno para ir poniendo sobre la mesa el tema de la diversidad sexual, que entiendan que, por ejemplo, lo bisexual no es que te van a gustar todos los hombres y te van a gustar todas las mujeres, ¿no? Como para ir clarificando un poco esas cosas y que nos hemos topado muchísimo en algunas encuestas que hicimos, que saben exactamente la definición de homosexual, pero no tienen idea de la definición de heterosexual, ¿no? Y eso me parece así loquísimo.
Trabajamos también, como te decía, lo más básico o digamos que ya más referente a la salud, por ejemplo, la anatomía, cómo funcionan nuestros órganos, métodos anticonceptivos, ITS. Y tenemos un tema que queremos fortalecer cada vez más, que es sobre el consentimiento y las redes sociales. Entonces hablamos de cómo viven las personas su sexualidad a través de las redes sociales, los riesgos que hay. Nunca les queremos decir no lo hagan, porque eso sabemos que no sirve, pero sí queremos decirles estos son los riesgos y lo pueden evitar de esta manera. Y si lo quieren hacer es porque ustedes lo decidieron y no recibieron presión de nadie. Por ejemplo, ese sería un tema. Y también sobre la menstruación, que es todo un tema, tanto en el que yo te decía que trabajamos con noveno, como el que trabajamos con octavo, donde jugamos estos juegos de mesa. Entonces, eso sería. ¿Y las temáticas surgen de parte de ellos o las llevan ustedes? O sea, ¿son temas que a ustedes les parece... ¿Colombia tiene ley de educación sexual integral o cómo es el tema a nivel de educación? Digamos, ¿existe una ley? Pues, referente a lo de la ley, yo te decía que les exige el Ministerio de Educación, les exige que haya esta formación. Lo que yo sé es que los colegios abordan más desde la parte, digamos, métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, como simplemente prevenir el embarazo. Y que muy poco toman lo de infecciones de transmisión sexual. Y esto apoyado de algunas instituciones, del Ministerio de Salud, que les van y les dan charlas, etcétera. Nosotras, la manera en que trabajamos, bueno, al inicio cuando solo era Salca y luego me uní yo, era un taller donde hablábamos esto, como métodos anticonceptivos, ITS, ciclo menstrual, pero obviamente siempre sentíamos que había más, que necesitaban más. Fuimos adoptando uno, por ejemplo, de derechos sexuales, era un taller específico de derechos sexuales. Ahora los derechos sexuales lo tocamos como a lo largo de todos los talleres. Entonces, a partir de las necesidades que nosotras vimos en el camino, nos reuníamos, hacíamos lluvia de ideas, decíamos, bueno, tienen muchas dudas esto. Nosotros también a partir como de la evaluación, saber qué dudas tienen, qué preguntas nos hacen más frecuentemente. Entonces, como te digo, hacíamos una lluvia de ideas, fuimos identificando temas importantes, que claro, siento yo que siempre nos queda como las ganas de dar más, de trabajar más, pero a veces el tiempo que nos dan las instituciones educativas pues no lo permite. Claro, pero entonces marcamos objetivos, entonces nosotras fuimos definiendo por temas y marcábamos objetivos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos que sepan, no? Y a partir de eso también la forma de evaluar, de que, bueno, entonces en este taller queremos que sepan esto, ¿cómo podemos identificar si lo aprendieron o no? Nosotras tenemos qué bueno un pequeño... ¿Cómo? Espera, igual quiero ver un tema de una pregunta y ahora quiero volver a lo de la evaluación porque me parece interesante. Susana acá pregunta, pero yo no termino de entender, si podés, Susana, aclarar un poquito más. Pregunta, ¿no estarían trabajando la integralidad? Que no sé para dónde va la pregunta, Susana. O sea, estás preguntando si de alguna manera estarían trabajando de manera integral, ¿sería eso? Y mientras tanto podemos ir a lo de la evaluación, que me parece interesante, que quizás es cómo evalúan, y retomamos después la pregunta. Nosotras evaluamos a través también como de juegos o dinámicas. Tenemos, por ejemplo, una actividad que a mí me pareció como muy novedosa, que la aplicó Salca y dice que en Dinamarca la hacen constantemente y que ella cuando estudiaba le parecía como, ¡ay, fastidioso! Y que un profesor en un colegio vio esa dinámica y me dijo, oye, qué buena idea, lo voy a aplicar yo también. Porque entonces es para hablar sobre un tema en específico, dividimos equipos, por ejemplo, en el caso de las ITS. Dividimos equipos y cada equipo pues va a leer la información, se va a informar sobre una infección de transmisión sexual. Y después va a haber nuevos equipos donde en cada equipo va a haber una persona que hable de cada infección.
Y Ujú. así nos evitamos como, bueno, no sé cómo será en Argentina, pero tanto acá en Colombia como en México me he dado cuenta que esta fastidiosa exposición de que pasa, que los compañeritos, un equipo prepara un tema y entonces los demás pues ya pasan a exponerlo frente al grupo y como que los demás ni ponen atención, no aprendieron Es lo nada. mismo, es lo mismo. Entonces yo me he dado cuenta que eso funciona bastante. Entonces ahí también podemos identificar más o menos si están, por ejemplo, incluso la comprensión lectora, ¿no? Nos hemos dado cuenta que a veces es un poquito ahí falla eso, pero entonces nos podemos dar cuenta eh, como a partir de unas preguntas posterior a la actividad que ya hacemos en grupo, pues ya podemos dar cuenta qué cosas quedaron claras, qué cosas siguen como cometiendo el error, como al decir mitos, por ejemplo, mucho del VIH. Mm. Y hay otro juego también que esa manera como es un quiz, donde tenemos preguntas, pero entonces es como un concurso dentro del aula, dentro del salón, se forman varios equipos y tienen la posibilidad de responder. Si no responden correctamente, entonces tiene la oportunidad de otro grupo y pues van ganando puntos. También es una forma de darnos cuenta, ¿no? Y pues como lo típico que es como una encuesta, un quiz, que siempre les digo, no es un examen, no los estamos evaluando ustedes porque no les pedimos el nombre, nunca les pedimos su información personal, sino que es para que nosotras sepamos eso, qué temas han quedado claros y sobre todo, qué más les gustaría saber, qué otros temas les gustaría que habláramos que no tocamos durante los talleres. Y en general, ¿qué aparece, por ejemplo, de temas que no hayan tocado? ¿Qué suelen aparecer? ¿Qué te acordás? Eh, Mucho sobre la orientación sexual. Y una Mm. vez un chico me pidió, me preguntó así personalmente si podíamos hablar sobre los fetiches. Y yo como, bueno, entonces obviamente preparé el tema de acuerdo, eso solamente fue para ese grupo, fueron como 5 minutos donde les expliqué qué era, cómo, o sea, cómo funcionaba. Obviamente no les di ahí la lista completa, pero sí como que poner, si tienen la duda, pues tampoco me voy a negar a responderles, ¿no? Porque prefiero responderles yo, preparar un tema y responderles yo, a que vayan a internet y lo busquen y encuentren información que ni el caso. Mm. ¿Y cómo te sentís? Ahora vos hablabas un poco de, como de lo que te pasó frente a la pregunta. ¿Y cómo te sentís vos? Digo, acá porque también nos pasa a nosotros, ¿no? Como docentes, cuando uno tiene que trabajar, el abordar la educación sexual integral, a veces desde los adultos no es tan sencillo. De hecho, ustedes un poco también intervienen porque ven que a los docentes les cuesta en el caso de Colombia. ¿Cómo te sentís vos frente a esas preguntas? ¿Qué cosas tenés en cuenta en el momento? Algo personal, ¿eh? O sea, no es, digamos, ¿qué cosas son las que vos tenés en cuenta en el momento de eh, trabajar estos temas o de responder? Recién dijiste una, prefiero contestarles yo a que vayan a buscar a internet que van a encontrar cualquier cosa. ¿Qué otros puntos tenés en cuenta? Yo después puedo contar también qué me pasa a mí, digo, para no dejar, pobre, no tenerte a vos todo el tiempo. Pues siempre hay preguntas, pero han sido muy pocas que sí me sacan como de mi órbita y a veces digo, uy, ¿cómo respondo esto? De la mejor manera, pero siempre trato de tener como una actitud de no hacerles sentir incómodos o incómodas, de hacerles entender que la sexualidad es algo normal y sobre todo pues a mí me hubiera gustado que me hablaran de una manera, ¿no? O sea, pienso mucho en cómo me hubiera gustado a mí que me respondieran, cómo me hubiera gustado a mí que me trataran, me hubiera gustado que me hablaran con mucha claridad, me hubiera gustado que no me callaran por hacer ciertas preguntas, ¿no? Eso está buenísimo, parece sencillo, pero está Entonces, buenísimo lo que decís. sí, sí, siempre parto como desde ahí, ¿no? Ujú. Bien, bueno, yo puedo aportar otras cosas que digo, me ha pasado a mí, por ejemplo, que una de las cuestiones que planteaba cuando comenzaba los talleres, yo en este caso trabajaba con chicos más chicos, pero es lo mismo, que es, siempre planteaba que no iba a hacer preguntas personales, o sea, no iba a, si hablaba, no sé, de la masturbación, no iba a preguntar quiénes se masturbaban, digo, cosas así, pero que parecen una tontería, pero no lo es, y que tampoco quería que me preguntaran cosas demasiado personales o que yo en última instancia
iba a ver si las respondía o no, porque también a veces se juegan cosas de uno. A ver, acá Susana me parece que puso más la pregunta, es lo que llamamos escucha atenta. Ah, no. Bueno, Susana, yo lo que decía era que me aclares, yo estoy viendo, no sé si vos los ves, Nori, pero yo estoy viendo los Sí, comentarios, sí, sí. es tu pregunta que no terminé de entender para que veamos lo de la integralidad, o bien no era una pregunta, no sé. Aclaranos después así vemos. Eh, pero me parece importante también esto del lugar del adulto que está a cargo de estos talleres o de la clase o la profesora de biología, digamos, quien esté adelante, porque nosotros estamos atravesados por un montón, digo, vos decías, pienso en lo que me hubiese gustado que me dijeran, y yo creo que hay mucho de eso, se nos mueve mucho de esto, ¿no? ¿Qué nos pasó a nosotros con quién nos dio la información o no? ¿Cómo llegamos a esa información sobre sexualidad? Y creo que es importante a veces como correrse de eso. Bueno, si yo no la recibí, bueno, tratar justamente de hacer lo contrario, de dar esa información, de hacerlo de manera didáctica, lo que vos comentabas recién, de hacerlo lo más claro posible, de no poner esas caras de horror, de qué me estás preguntando. Son como pequeñas cositas que son importantes y que tenemos que también nosotros como docentes o como coordinadores de talleres aprender a hacerlo. A ver, ahí está poniendo, digo, en Colombia entonces, si no fuera por ellas, no estarían trabajando la integralidad. Ah, no sé, ¿es así? ¿Sería Pues así? no conozco como todas las experiencias y muchas experiencias, pero desde lo que hemos visto, lo que nos han contado en los colegios que trabajamos, pues sí, un poco. Sí, ahora de hecho ustedes estaban pensando en empezar a trabajar un poco más desde la capacitación de los docentes, que, que veían como la necesidad que ellos pudiesen de alguna manera esto, ¿no? Animarse a abordar y no un poco lo que está diciendo Susana, no tanto desde lo biológico. Ahora, por ejemplo, ustedes que que la semana pasada estuvieron trabajando con lo biológico, más con lo biológico, digamos, que a veces es uno, no sé en Colombia, pero acá en Argentina a veces un poco la discusión, ¿no? De si se aborda o no se aborda lo biológico o que a veces queda como únicamente en eso. ¿Cómo han visto, cuánto saben, cuánto no saben del propio cuerpo los adolescentes? Porque yo tengo mi propia teoría, pero te escucho a vos y después comento lo que yo he visto. Pues desde mi experiencia, siento que tienen, uy, un mosquito, siento que tienen muchos mitos. Hay muchos mitos respecto al cuerpo, ¿no? Eh, y creo que solamente conocen como lo básico. O sea, yo creo que o sea, no sé, desde mi experiencia frente al grupo, yo puedo decir que me he dado cuenta que, digamos, del 100% de la información que les damos de lo biológico, conocen como el 50%, ¿sabes? O sea, como que no conocen los detalles. Bueno, Y eso es muy cargado de mitos. tal cual. Bueno, vos contabas, o yo te preguntaba que bueno, que no lo vieron del todo, pero yo conocí el de Vulva Gallery o este libro que tiene juegos además, que no recuerdo de dónde es. Sé que es europeo. Creo que es ¿Te de acordás vos? Irlanda, No. creo. Sí. Bueno, o sea, está seguro está en inglés, que yo lo Ujú. conocí gracias a Salca, porque fue ella la que me lo recomendó, que lo que se puede hacer, digo, para quienes nos están viendo, se puede seguir en Instagram, publica siempre imágenes y es muy interesante, teniendo en cuenta lo que vos estás contando con respecto a los mitos, en este caso, Holanda, dice, ahí está Salca, Salca Ah, dice de Holanda, gracias Salca, que es muy bueno el libro, pero bueno, el libro a veces es difícil de conseguirlo, en el caso de ustedes que todavía no les llegó o todavía no lo usaron, a veces es ujú. complejo desde lo económico y más con el tema ahora de los cierres y de los envíos entre países, pero vía internet se puede, ahí me ponen cómo se llama. Yo después igual lo voy a pasar bien, pero se llama The Vulva Gallery. Está en inglés y lo que hace es publicar imágenes, distintos dibujos, son unos dibujos hermosísimos de vulvas, y lo que hace es trabajar con la idea de la diferencia, con esto de no todas, así como no todos los penes tampoco son iguales, no todas las vulvas son iguales, y cuenta una historia de cada una. Espera que acá tengo un montón de comentarios, a ver, que no quiero que se pierdan. Eh, a ver, por acá.
dice, me encantan las dinámicas que contás, Nori. ¿Cómo harías para implementar algo lúdico desde la virtualidad? Bueno, algo hiciste la vez pasada, Ujú. ¿no? Contá un poquito cómo armaste, porque además fue súper original. De hecho, yo conté que se los había copiado la versión virtual, porque, bueno, usaron las preguntas de Cyclic, pero pueden usar preguntas o sea, se pueden inventar preguntas. Sí. Contá un poquito, porque fue muy simple, pero estuvo buenísimo, cómo armaste este juego que hiciste vía Instagram. Bueno, yo ahora ni recuerdo si se me ocurrió a mí o se le ocurrió a alguna de las otras chicas del equipo. A veces es muy confuso eso, a quién se le ocurrió, porque dialogamos mucho las ideas, pero lo que hicimos fue con justamente la necesidad de acercarnos más, de hacer este tipo de actividades donde también aprendieran más desde lo virtual, ¿no? Ahora en la cuarentena. Entonces yo lo que hice fue agarrar el juego, sentarme y revisar carta por carta, y sobre todo identificando como las que yo recordaba que generaban más, como más dudas o más inquietudes dentro del aula. Entonces, o las que incluso yo decía, qué chévere esta pregunta, muy interesante, no sé. Entonces Ujú. las fui seleccionando y las compartí, no digamos, no una fotografía, pero fui compartiendo algunas en las O sea, historias de Instagram. lo hiciste con algunas de las aplicaciones, o no me acuerdo si era de cuestionario, del sí o no, digamos, como que utilizaste algo de esto incluso para los mitos, me parece, ¿no? Que era como Sí, el verdadero o falso, pero sí o no. ajá, que Instagram tiene, creo que se llama la encuesta, que es de sí o no, y el cuestionario donde puedes poner varias respuestas y ya te marca de una si es correcto o incorrecto. Entonces utilicé esas dos herramientas y me parece que sí utilicé también la de preguntas para que si conocían algún mito sobre la menstruación. Ah, eso, Entonces, había sido. ajá, sí, sí. Entonces, por ejemplo, en las del cuestionario, pues de una ya te dice, o sea, tú respondes y si respondes incorrectamente te vibra como la pantalla y si respondes correctamente te sale como confeti, ¿no? Y en Claro, la de tal la cual. encuesta, ajá, en la encuesta pues solamente te dice qué porcentaje respondió sí, qué porcentaje respondió no. Entonces, para esas preguntas, lo que hice fue después compartir ese porcentaje y compartir la respuesta, pues la respuesta correcta o el complemento, y a la gente le gusta muchísimo. No, es que además es una idea, a ver, sencilla entre comillas, pero estuvo buenísima y de mucha interacción. Bueno, a ver, por Sí. acá pone Janina, hola Janina, que yo la conozco, dice, las escucho y me siento identificada. Doy clases de ciencias naturales y cuando estudiamos el sistema genital en sexto grado se abordan muchas dudas que nos comparten los chicos y las chicas. Por eso me parece interesante también, digo, vos hablabas de mitos recién, como sacar este mito de que bueno, como no tiene que ser biologicista la educación sexual integral, que está bien, es cierto, hay un montón de otros temas, pero a veces nos vamos de un extremo al otro. Entonces dejamos de dar cuestiones de la biología que son necesarias porque hay mucho desconocimiento del propio cuerpo, no hay el mirarse, el explorarse, el saber, hay mucho temor con eso. Entonces es importante, así que sí, Janina, hay algo de esto. Bueno, después, a ver, acá dice, cuando se trabaja la dimensión biológica de la ESI, creo que es fundamental partir desde esos mitos, totalmente, porque es lo que más circula entre los adolescentes. Sí, Sí, es, sí, es una claro. buena idea, es una buena idea partir desde ahí. Bueno, yo ahí puse el nombre que es The Vulva Gallery. Fíjate igual, Salca, a ver si lo escribí bien, si era así o si estoy confundida, pero me parece que era ese. Eh, y pueden verlo en Instagram y ver las imágenes y las historias. Están en inglés, pero es bastante, se entiende, son bastante simples, no tienen, ahí me pone que sí, perfecto. A ver, por allá dice, gracias, estamos haciendo actividades virtuales ESI en mi escuela desde el arte, la literatura, los derechos y ciencias naturales. Buenísimo, bueno, esta es un poco la idea, que se pueda cruzar de alguna forma y cuanto más, un poco lo que hoy preguntaba Susana, cuanto más integral se pueda hacer, obviamente que mejor. A ver, por ahí tal cual, se nota su asombro al explicarles la anatomía interna, sí, y externa de los órganos. Sí, hay mucho mito y hay mucho desconocimiento, fundamentalmente. Bueno, a ver, puedo contar yo, así te doy un poco de descanso, Nori, que igual
me quedó ahí un poco frisada, no sé si, a ver, ¿qué pasó? Si la perdí. A ver, hay otros juegos que yo, uy, se me fue. A ver, bueno, ¿qué actividades podrían? A ver, acá preguntan, bueno, mientras tanto, y ahora veo cómo la vuelvo a enganchar, se le cortó a Nori. ¿Qué actividades se podrían pensar durante la cuarentena para adolescentes con discapacidad mental? Adolescentes que acceden a celulares, aunque tal vez no a las redes sociales. Bueno, a ver, claro, el tema es si no acceden a las redes sociales, estas opciones podrían ser, yo había propuesto cuando justamente hace un mes, cuando empecé con estos vivos, una de las propuestas había sido utilizar, en algunos casos pueden ser algunos videos, enviar los links de esos videos con consignas sencillas en algunos casos, puede ser, hay videos, incluso me parece interesante esto que contaba Nori, que ahora a ver si lo vuelvo a enganchar, eh, del tema de las redes sociales. Yo tuve oportunidad de trabajar en un momento en un gabinete psicopedagógico un tiempito de una escuela de educación especial justamente con adolescentes con discapacidad mental leve y me acuerdo que uno de los problemas era el tema del uso de los celulares. Ahí está otra vez. Un momento que la agrego de nuevo. Eh, y bueno, y esto de poder trabajar desde la prevención, desde... Ahí está, te perdí. Pero yo igual seguí contando. Aproveché que había algunas preguntas y seguí comentando. Vale. Bueno, cierro igual lo que estaba contando. Eh, Podría ser un poco a partir de videos que igual yo después, vieron que yo siempre armo una guía después de estos vivos, así que les puedo compartir para pensar en el tema. Me preguntaban un poco en el tema de adolescentes con alguna discapacidad mental que no tienen acceso a redes sociales, entonces poder Claro. trabajar de manera virtual. Yo creo que a partir de links de videos se puede, a partir de imágenes también poder trabajar. Hay mucho del tema de la prevención, de la exposición, ahí ponen cómo recomiendan trabajar el grooming. ¿Trabajan ustedes, trabajan con sí, me dijiste que sí, que trabajaban el tema de grooming o de redes sociales, ¿cómo lo trabajaron? Sí, nosotras nunca hemos tocado ese concepto como grooming, pero hablamos como del riesgo que hay Sí, en redes sociales de hablar con gente, sobre todo de compartir material, pues fotografías, videos, incluso mensajes de texto, en los riesgos que hay al compartirlo con gente que no conocemos del todo o con gente que ujú, conocemos, pero que en algún momento lo pueden utilizar en nuestra contra, ¿no? Entonces, como que ujú, tenemos que estar muy seguras exacto. de quererlo compartir, de querer hacerlo. Y hablamos un poco de lo que pasa con la ley colombiana, más o menos qué se puede hacer a nivel de denuncias, etcétera. Un poco eso, porque Bueno, acá en igual como, Argentina también existe una ley y que también es importante conocerla porque no todos conocen la posibilidad de la denuncia y claro, cómo, cómo trabajar con el tema. Eh, Ahí ponían igual con niñes. A ver, vos hoy comentaste algo importante que es el tema del consentimiento y algo que apareció también que lo comenté en uno de los vivos, que me parece que fue en ese primer vivo, donde hablábamos que también hay algo del consentimiento en el tema de las redes en un momento acá en Argentina se habló con el tema de la cuarentena y especialmente entre adolescentes de la posibilidad de comenzar con el sexting, o sea, de alguna manera promovían el tema de, bueno, que se habilitara. Y uno de los riesgos es el tema de viralizar estos videos. Entonces, hay mucho del consentimiento de que si yo comparto, si un adolescente comparte un video a su novia, a su novio, digamos, a su pareja, o no, o a alguien que le gusta, o imágenes, que haya como aceptar que tiene que ser consentido, que tiene que ser de las dos partes y que no se viralice, que haya cuidado, este cuidado de también el consentimiento en las redes. A ver, por claro. acá dice, la ley en el ámbito educativo no se conoce. No, es cierto, y por eso ese es un tema. En general,
no se sabe. Desde la escuela también sería interesante que pudiésemos justamente darlo a conocer, conocerlo nosotros, pero también acompañar a las familias para que si existe la posibilidad de hacer una denuncia o si hay que Claro. hacer una denuncia, que de alguna manera estén al tanto, que sepan. Pero sí, es todo un tema. Y en estos momentos donde además estas son las Ujú. maneras de comunicarnos, es muy importante estar al tanto y saber. Bueno, ¿qué otra, a ver, como para ir viendo, porque yo sé que nos sacan, en 10 minutos se nos termina Instagram. Eh, Vos contabas esto que trabajaban un poco con los métodos anticonceptivos y que habían, a ver por ahí. A ver, Salca dice hacer entender las diferencias entre compartir sin y con consentimiento, que son dos mundos diferentes, totalmente. Y que en realidad uno da o no el consentimiento de manera presencial o de manera virtual también, ¿no? Claro. Eh, bueno, contaban entonces, a ver, me contabas que, digo, para ir como viendo, por un lado el tema de los métodos anticonceptivos, por otro lado aparecía todo el tema género. ¿Qué sucede con cuestiones, por ejemplo, con respecto a violencia o con respecto a abuso? ¿Se han encontrado digo, trabajando en educación sexual integral, que aparecieran situaciones que tienen que ver con noviazgos violentos o con situaciones de abuso, obviamente sin comentar y sin dar detalles, pero han aparecido situaciones en estos talleres? Bueno, ahora que lo dices y recordando un poco como de lo que decían de herramientas, videos, etcétera, hay un video que les recomiendo mucho que se llama El consentimiento tan simple como una taza de té, creo, que hay Sí, como la sí. versión jugo de naranja, etcétera. Y Hay nosotras a incluso partir... mate, hay incluso Ah, bueno. para Argentina está hecho el del mate. Ah, perfecto. Entonces, nosotros a partir de ese video planteamos mucho eso, no solamente el consentimiento en un beso o en compartir una fotografía, en todo, el consentimiento en todo, ¿no? Y que también abarca en el noviazgo, en la violencia. Y como te digo, nosotras trabajamos de manera transversal los derechos sexuales. Entonces, uno de los derechos sexuales también está eso, a vivir una vida sexual libre de violencia, etcétera. En algún momento, hace un tiempo, nos encontramos con un caso de abuso. Esta persona se acercó a nosotras, supongo que porque sintió la confianza, no sé, tal vez después de los talleres, sintió que podíamos escucharle, que podía confiar en nosotras, ¿no? Ella se acercó a contar lo que había pasado y pues obviamente se tomaron las medidas pertinentes a lo que, pues, sí, como acá en Colombia hablan mucho como de las rutas que hay que seguir cuando hay un caso de abuso. Y siempre, siempre desde el consentimiento de esa persona, ¿no? De, ok, tú te estás acercando a mí porque me quieres contar, pero ¿qué quieres que suceda con esto, no? Y obviamente hubo un acompañamiento y a la fecha, es como encontrarle y preguntarle cómo está, qué necesita, pero claro que hay toda una ruta que hay que seguir. Bien. Sí, igual, a ver, yo creo que hay algo clave que vos dijiste antes. La semana pasada yo tuve también así una charla en este caso con un psicólogo especializado en todo el tema de abuso y violencia, y vos hoy dijiste algo que él también un poco dijo, que es esto de no solo la confianza, sino que al hablar de sexualidad como de algo natural y algo normal, de alguna manera hace que entonces los chicos, los adolescentes se acerquen y no tengan como este prurito o esta vergüenza, porque de alguna manera esa confianza se construye desde ese lugar. Y creo que acá en Argentina ha pasado lo mismo, digamos, que en general, no hablando necesariamente del tema de abuso, sino hablando de sexualidad. Hoy creo que hoy o hace unos días salió una nota justamente en el diario donde decían que la mayoría de los abusos que se pudieron exponer en las escuelas, que se hablaron, tuvieron que ver con las clases de educación sexual.
A ver, para las dos, ¿utilizan el lenguaje? Ah, mira, que yo la otra vez te lo pregunté, lo del lenguaje Ah, inclusivo en el juego. ¿Utilizan el lenguaje inclusivo en sus actividades? Ay, que se me fue la pregunta. Eh, en las escuelas, ¿qué opinión tienen al respecto? Buenísimo, me interesa lo que que lo vean como es mi escuela. Sí, bueno, me preguntaban recién si se graba, los videos quedan grabados, quedan 24 horas, yo después los descargo y los comparto en YouTube. Ay, no te me vayas, Nori. Bueno, a ver, no sé si no se le está desconectando a Nori. Yo cuento, si no, de mi... A veces, ay, se fue. Bueno, ahora la vuelvo a enganchar. Yo justamente le preguntaba a ella, porque este juego que comentaba, que se llama Cíclique, está en lenguaje inclusivo, entonces una de mis dudas era qué les sucedía en Colombia, que no sabía hasta dónde utilizaban el lenguaje inclusivo. Eh, yo uso a veces no. ¿Qué opinión tengo al respecto? Que me parece que hay que ser lo más abierto posible, respetar que si no hay en los chicos, si molesta, si hace ruido, si hay algo que impide, es preferible dejarlo de lado, pero plantear que tiene que ver con una cuestión de respeto a las diversidades y el porqué del lenguaje inclusivo. También darse el permiso, yo esto lo cuento siempre en los talleres presenciales, darse el permiso, ahí está, a ver, aunque sea los últimos 5 minutos, eh, darse el permiso para hablar si se puede y si uno no le sale no hacerlo, pero en mi caso yo a veces lo uso, a veces no. Es algo que me doy como el lugar para ver qué me pasa a mí. En general lo uso más de manera escrita que de manera oral, no siempre me sale naturalmente. Creo que es todo un aprendizaje también, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo. Pero bueno, vamos a ver si se conecta y si no, les cuento yo cómo funcionó, porque ya se va, que me empiece a avisar. A ver, ahí, ay, no se puede conectar. Bueno, yo le pregunté a ella qué les había pasado a los chicos cuando leían las tarjetas con lenguaje inclusivo y me comentó que no hubo problema, que les llamaba la atención, que les explicó bueno, que era el lenguaje inclusivo. No hay tanta discusión en Colombia con respecto, como hay acá, no hay tanta fractura con el tema de, a ver, ahí dice hay que deconstruir para volver a construir. Exacto, entonces esa deconstrucción yo creo que lleva su tiempo y bueno, y entonces, obviamente, hay que darse ese tiempo. Por lo menos esta es mi postura. Yo me doy el tiempo y también veo qué pasa con las instituciones. Hay instituciones que en los documentos escritos no lo aceptan y me parece que uno tiene que permitirlo. Yo comentaba hace un tiempo, hablando justamente de este tema, que yo trabajo en un espacio donde los documentos oficiales no se pueden, pero yo en las clases a veces con mis alumnas de la universidad hablamos en lenguaje inclusivo. Ellas saben que por escrito me tienen que presentar los trabajos como pide la facultad, pero yo en el vocabulario común, digamos, en el día a día, hablamos de niñez, hablamos de, no sé, podemos hablar de distintas maneras sin que, y nos damos como el permiso, así que yo creo que eso se puede. Bueno, Instagram ya me va a ir cerrando, no quiero que me pase como la otra vez, así que, a ver, ahí, si, aunque sea los últimos 5 minutos, nos podemos saludar con Nori. Bueno, yo después voy a compartir algunas actividades. A ver, en las instituciones católicas los directivos no aceptan que los docentes den clase de ESI. Y sí, a ver, estoy en el último año de psicopedagogía. A ver, Nori, si aunque sea nos podemos saludar antes que nos corte, antes que nos corte Instagram. el internet Eh, Sí, bueno, yo igual contesté algo de lo que vos me habías contado la vez pasada, comenté esto de que a los chicos tanto no les preocupaba lo del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Algo de esto era? Sí, sí, pues por ejemplo, nosotros no les hablábamos mucho de les niñes o algo así. Claro, En el tema de diversidad sexual hablamos un poco de los pronombres, ¿no? Las, los, les. Pero igual como que a veces como, perfecto, no entiendo y como que habrá quienes se interesan, claro, habrá quienes digan no me importa. Pero a claro, la hora de jugar el juego Cyclic, sí se abre a veces el tema de por qué dice eso, por qué dice niñez, ¿no?
y claro. simplemente lo explicamos y lo toman bien. Lo toman bien, bien. Bueno, ahora sí me está marcando ya que se termina. Bueno, Nori, te agradezco un montón. Me parece que fue una charla muy, muy rica y bueno, y queda grabado. Y yo después voy a preguntar si tienen ganas de seguir. Yo tengo ganas de hablar de menstruación para la próxima, pero bueno,